Vamos a empezar por lo que significa, para llegar a qué es el radicalismo, vamos a empezar por la palabra madre, la raíz, ¿no? La palabra que lleva a considerar algo radical o no radical. ¿Y qué es eso de radicalismo? Fíjense, si nosotros vamos al diccionario, y siempre quiero que tengan en cuenta, independientemente de qué es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, del español, el castellano, acuérdense que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ya de ahí tenemos que ser cuidadosos, sí apegarnos, porque esa es la guía de nuestro idioma, pero siempre tener en cuenta cuál es la fuente, y la fuente de alguna manera tiene que ver con una ideología de la realeza, ¿no? Pero bueno, nada más se los digo para que lo tengan de fondo. Pero vamos al diccionario. Raíz se deriva del latín radix, que significa origen o inicio. Esa es la raíz. La primera acepción que ellos ponen, y que quiero que pongan mucha atención, porque a partir de esa raíz es que nosotros esa definición la traducimos en la cuestión ideológica, tiene muchas cosas que nos dan pie para profundizar en el término. Según el diccionario dice, la primera acepción dice, fíjense, es órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, carece de hojas e introducido en tierra o en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirve de sostén. Esa es la definición biológica, que es, digamos, la madre definición. Repito, para que luego lo puedan traducir. Órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, carece de hojas e introducido en tierra o en otros cuerpos, absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirve de sostén. Ahora, desde el punto de vista que nos compete, dice, como segunda acepción, que es la parte de una cosa de la cual, quedando oculta, procede lo que está manifiesto. Es decir, de ahí parte, de ahí comienza, de ahí motiva. Bueno. Entonces, la raíz, vamos a sintetizar para tener el concepto claro qué es raíz. Raíz significa el principio, comienzo o motivo de algo y su soporte. Vamos, me voy a ir más al punto. Ideológicamente es el principio, el comienzo, el motivo y su sostén. Sin raíz, se muere la planta. Ok. Ahora vamos a pasar al término radical. Según el diccionario, significa perteneciente o relativo a la raíz. Es lógico. Como segunda acepción dice fundamental o esencial. Fíjense qué importante. Como acepción tercera dice total o completo. Pero llegamos a la cuarta acepción y dice partidario de reformas extremas. Y en la quinta acepción dice extremoso, tajante, intransigente. Eso es radical según el diccionario. Pero se fijan cómo las definiciones van cambiando. Si llegamos a la definición de la palabra radicalismo, según el diccionario, dice cualidad de radical, muy bien. Número 2, doctrina que propugna la reforma total del orden político, científico, moral y religioso.
Y como tercera acepción dice modo extremo de tratar los asuntos. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿en qué momento y por qué lo relativo a la raíz, lo fundamental o esencial, el principio, el comienzo, el motivo y el soporte se convierten en intransigente? Y la cualidad de radical se vuelve un modo extremo de tratar los asuntos. Es decir, ¿en qué momento lo fundamental se convierte en intransigente? ¿Por qué la raíz se convierte en intransigente? ¿Por qué el principio es intransigencia? Bueno, esto depende de cómo se ha ido manipulando el lenguaje. ¿Y cómo se fue manipulando? Pues dependía de quién lo dice, de por qué lo dice, de para qué lo dice, en qué contexto territorial, temporal, político y cultural lo dice y a quién se le dice. Entonces, eso es muy importante porque cuando nos dicen radicales y el presidente dice, pues sí somos radicales porque partimos de la raíz, de nuestro motivo, de nuestro soporte. Pero la oposición o la derecha toma la otra acepción, es decir, la de intransigencia o de modo extremo de tratar los asuntos, cosas que no tienen que ver con la palabra en sí. Entonces, desde ahí fíjense cómo el lenguaje lo han ido modificando. Muchas veces les he dicho, incluso en otras pláticas que he tenido con ustedes, cómo nos han robado términos y cómo hay términos que han manipulado y han querido decir otras cosas para que nosotros vayamos careciendo de palabras que nos definan. En la época neoliberal, una de las cuestiones que introdujo fue la confusión. ¿Se acuerdan que para el neoliberalismo y para la derecha es muy importante llenar a la gente de miedo, de duda, de odio? Porque esa atmósfera permite que la población sea más manipulable. Si una persona tiene miedo, siente odio, siente duda o está confundida, es muy fácil de manipular. Por eso es que han introducido de todos los mensajes que permitan que la gente tenga miedo de algo, ¿no? Que sienta odio por alguien, que estas son las emociones que promueven porque son las que convienen para que la gente pueda aceptar cosas que van incluso en contra de ellas, pero como están inmersos en esa emoción, en ese ambiente, entonces no escuchan. Bueno, vamos ahora con otra palabra semejante. Quería yo hacer con esto del radicalismo. Ellos, en un momento dado, lo que quieren decir es que ha habido, tanto de derecha como de izquierda, pero ellos se refieren más a la izquierda, movimientos, ellos les llaman radicales cuando hay una violencia que se ejerció sobre una comunidad o sobre un país en función de una ideología. Pero, y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, si nosotros hablamos de socialismo y definimos socialismo como el interés social para que todos tengan acceso a los servicios y a los derechos humanos, y esto se torna en una dictadura o en una opresión, no es radicalismo, porque no está yendo a la raíz de la ideología de la que se parte, sino se le está agregando otra parte que no conforma parte de la ideología. Es decir, en ningún momento el socialismo dice que hay que oprimir a las personas para que lleven a cabo determinadas prácticas, ¿no?
Ayer estaba yo viendo una película terrible que habla de lo que ocurrió en Camboya, ¿no? Es decir, donde verdaderamente fue una tragedia, una masacre, una cosa terrible con los Gémeres Rojos, ¿no? Con este Pot, ¿no? Y entonces dicen, mira nada más, es un radical del comunismo. No, era una persona opresora, violenta y equivocada, porque la ideología que pretendía seguir, sea el socialismo o el comunismo, no dice eso. No dice que hay que matar a la gente para que no tenga nada y que todos tienen que trabajar en el campo. Eso no lo dice. Entonces, no podemos confundirnos. Radical es ir a la raíz. Bueno, la raíz de una ideología. ¿Y la ideología qué dice? Esto. Bueno, si se vuelve violento, eso no es radicalismo del comunismo. Eso es otra idea totalmente distinta de una organización política. No sé si me estoy explicando, Toño. Sí, sí. Bueno, entonces hay otra palabra que también han desacreditado y desprestigiado, y les voy a decir por qué, que es populismo. Si nosotros nos vamos al diccionario y vemos qué quiere decir popular, dice perteneciente o relativo al pueblo. Eso es lo que dice. Y luego existe su derivado, que es popularismo, que según el diccionario, la primera acepción dice tendencia o afición a lo popular en formas de vida, arte y literatura. Ahí vamos bien. Pero resulta que la segunda acepción dice tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, usado más en sentido peyorativo. Entonces, la palabra populismo, de ser una tendencia, una afición a las cuestiones populares, se convierte en una simulación, ¿no? Es como si yo quiero hacerle bien al pueblo y me dicen, no, tú no quieres hacerle bien al pueblo, lo que pasa es que te lo quieres atraer para que te apoyen. Y eso no es cierto. Es decir, entonces ellos han agarrado la palabra populismo para decir que es una simulación de que nos interesa el pueblo. Y entonces popularismo es igual a populismo, que tiene una connotación negativa. Ahora les voy a platicar de dónde viene la palabra populismo. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el inicio? Fíjense, la palabra populismo viene de un movimiento ruso del siglo XIX que significa ir hacia el pueblo. Es decir, es una ideología de movimientos democráticos que concebían al pueblo como entidad soberana y a la élite como desigualdad política no deseada. Ese es el inicio. Y lo convirtieron en que es la simulación de eso, ¿no? Entonces, en contextos políticos y académicos es una calificación peyorativa. Más que una ideología, se asocia a una estrategia demagógica para izquierda o derecha, porque también se dice que hay populistas de derecha y los hay. Entonces, populismo en su origen sí es un genuino interés por el pueblo, pero ya lo han convertido en una especie de hipocresía, que uno está diciendo que le interesa el pueblo cuando no es cierto, solamente para conseguir el apoyo popular. Y entonces hay varios personajes antagónicos que han sido considerados populistas. Fíjense cuál es hasta dónde se llega. Por ejemplo, fíjense, populistas se han considerado a Roosevelt, a la Revolución Cubana, a Robert Kennedy, a Indira Gandhi, a Carlos Menem, a Alberto Fujimori, a Hugo Chávez, a Rafael Correa, a Néstor Kirchner, a Lula da Silva y a Jair Bolsonaro. Es decir, dos antagónicos, a los dos los consideran populistas. Por ejemplo, el movimiento de Occupy Wall Street también fue considerado un movimiento populista de izquierda.
Entonces, acuérdense, ya Pepe Mujica ya de plano desistió y dijo, yo ya no voy a usar esa palabra de populista porque populista es todo lo que no se está de acuerdo, es con todo lo que no se está de acuerdo o que molesta, es populista, ¿no? Pero saber de antemano lo que en su origen significaba el populismo. Y porque entonces, fíjense lo que pasa, que una palabra que significa estar interesado por el pueblo, la convierten en una simulación, una cosa demagógica. Y entonces nos quitan la palabra que define a aquel que auténticamente está interesado por el pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a la gente que realmente está interesado por el pueblo? Como les he dicho y lo repito muchas veces, nos han quitado palabras. El neoliberal se supone que es que viene de los liberales y no viene de los liberales de la Reforma, porque la libertad de los liberales de la Reforma estaban interesados en la libertad del ser humano, no del mercado ni de la élite poderosa económica, ¿no? Es decir, entonces nos fueron robando palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra solidaridad, que es una palabra nuestra. Tener solidaridad, la agarró Salinas y la desgració, porque ahora cada vez que utilizamos la palabra solidaridad y nos llega el recuerdo de Salinas, híjole, como que hasta cuesta trabajo, porque ya le quitó su verdadero significado, porque lo que menos tuvo fue solidaridad con su pueblo. Entonces, vamos adelante. Ahora ya a entrarle a la ideología. ¿Qué quiere decir derecha y qué quiere decir izquierda? Porque ahí otra vez tratan de desvirtuar ya los significados. Incluso mucha gente de derecha y de izquierda dice, no, eso de derecha y izquierda ya no opera para esta época. No, sí opera. Y ahorita les voy a decir por qué sí opera. A lo mejor hay otros términos que nos definen como progresistas, como demócratas, como revolucionarios, como progresistas o como socialistas o lo que sea. Pero lo que es la derecha y lo que es la izquierda sí sigue funcionando. ¿Y por qué sigue funcionando? Porque fíjense que hay un ingrediente que después vamos a hablar de él, que es lo que caracteriza. Dice que la derecha es una ideología que se basa en que hay seres superiores y seres inferiores. Eso es lo que piensan del mundo. Es su manera de pensar. Hay personas que son superiores y otras que son inferiores. Y dicen que puede ser por voluntad de Dios, como el rey, por ejemplo, ¿no? O por la naturaleza, que sería el darwinismo social, que es la ley del más fuerte. Entonces lo que sostiene es que la desigualdad y la injusticia social, pues prácticamente son por voluntad divina, porque Dios nos hizo distintos a todos, ¿no? A unos superiores y a otros inferiores, y los superiores de alguna manera merecen más que los inferiores. Y a lo largo de la historia ha habido gente que es superior y merece mucho, y otros que son, pues, el pueblo y la gente más pobre, que esa no merece tanto, si acaso migajas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ideología de la izquierda? Es una ideología que se basa en que todos los seres humanos son iguales y todos tienen derecho a la libertad, a la verdad, a la justicia y a la responsabilidad. Y ahorita voy a hablar un poco sobre qué entendemos por iguales. Y entonces decimos, la derecha y la izquierda, ¿por qué siguen vigentes? Porque su inicio, porque su raíz sigue siendo vigente. ¿Cuál es la raíz de la derecha y de la izquierda? Bueno, todos sabemos que durante la Revolución Francesa, los realistas, los que creían en el rey y la monarquía, se sentaban a la derecha, y los que querían la república y la libertad se sentaban a la izquierda. Ese es su inicio. Por eso se hizo la diferencia. Bueno, ¿y por qué estamos pensando que la izquierda es vigente? Porque los que se sentaban en la izquierda,
lo que propugnaban era liberté, égalité, fraternité, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y esos conceptos siguen siendo vigentes. Y es tan poderoso esas acepciones de derecha e izquierda que independientemente de que muchos dicen que eso ya no se usa, se sigue usando. Y sirve mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la derecha? Como dije, pues que hay gente superior y hay gente inferior, y en la izquierda decimos que todos somos iguales y todos merecemos lo mismo. Entonces tenemos que tener bien claro que la derecha tiene varias acepciones reales. La derecha son conservadores porque quieren conservar los regímenes que han estado anteriores, que todos son clasistas y que piensan que hay unos que son superiores y otros inferiores, los capitalistas que piensan que el capitalista necesita más que el trabajador, los neoliberales y los neoconservadores, aunque los neoliberales ya sabemos que nos lo robaron, ¿no? ¿Y cuál es la izquierda? Pues la izquierda somos los liberales, los no conservadores, los demócratas, los revolucionarios, los progresistas, los socialistas, y otra palabra que también parece ser que asusta es la de revolucionarios, porque siempre tienen como la idea de que el revolucionario es violenta y que quiere andar matando gente. O sea, no conciben el revolucionario que lo que quiere es revolucionar, que lo que quiere es transformar. Bueno. Entonces, que espero que eso quede más o menos claro. Y, pero quería yo hablarles de la cuestión de la igualdad, ¿no? Es decir, esencialmente la derecha acepta que haya desigualdad. Lo acepta, lo ve como algo natural, por lo que ya dije. Los de izquierda no. Los de izquierda lo que queremos es la igualdad, más modernamente llamada la equidad. Y basados en un pensamiento bolivariano. Porque él definió muy bien por qué pensamos que todos somos iguales cuando vemos que no somos iguales. Hay unos altos, otros chaparros, unos morenos, otros güeros, unos con un coeficiente intelectual más alto, otros con una manualidad mejor, en fin, unos que son muy musculosos, otros que son más débiles. Pues no somos iguales. Pero los de la izquierda decimos, no, sí somos iguales porque emanamos de la misma raíz. Somos seres humanos que nacemos igual, con diferentes características, y eso es distinto. Somos iguales como seres humanos, con distintas características, que unas son más ponderadas dependiendo del entorno en el que estemos. Si, por ejemplo, se necesita correr muy fuerte, pues yo no puedo. Necesitamos agarrar a un muchacho de 20 años que tenga características físicas buenas para realizar esa actividad. Si necesitamos a alguien que sea muy abusado en la inteligencia, pues ponemos a alguien que tenga esa característica. Y así, dependiendo del entorno, todos los seres humanos podemos contribuir con nuestras distintas características al bien de la colectividad. Y entonces Bolívar aclara esto muy bien y dice, la naturaleza hace a los hombres, y yo agregaría y mujeres, desiguales en genio, en temperamento, en fuerza y en caracteres. Y entonces el ser humano, con el amor que le tiene al prójimo, dice, sí, pero esto nosotros lo tenemos que arreglar porque no es justo que alguien que nace con alguna discapacidad o que tiene menos fuerza o que tiene menos inteligencia no se le atienda. Y entonces dice, las leyes, la política, de alguna manera, corrigen estas diferencias porque colocan al individuo en la sociedad
para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. O sea, eso es lo que quiere la izquierda, que independientemente, o sea, que su origen es el mismo, por lo tanto todos somos seres humanos y todos somos iguales. ¿Que tiene características distintas? Sí. Entonces tenemos que arreglar que nuestra organización política se oriente, cree leyes para que todos se les igualen las condiciones. Y entonces el que corre muy rápido y el que está paralítico, tratamos de igualarles las condiciones poniéndole una silla de ruedas, creando las calles de manera que pueda ir pian pianito, creando, en fin, se llevan a cabo, se crean leyes para que los que están en una desventaja por sus características se le igualen las condiciones. Entonces, fíjense que esto es muy importante porque entonces lo que diferencia esencialmente a un pensamiento de derecha a uno de izquierda es la igualdad. Al de derecha no le importa la desigualdad. Al de izquierda sí. La izquierda quiere la igualdad. Entonces vamos a lo que es democracia. ¿Qué es democracia? Para saber si son demócratas. Dice, democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes. Su principio es la igualdad para participar en el ejercicio del poder político dentro de un determinado Estado y de derechos de uno frente al otro y ante el Estado para participar en los procesos democráticos. Entonces, la democracia, su principio es la igualdad. Entonces, una gente de derecha no es demócrata, porque no tiene ese principio. Ellos dicen que sí, pero no, o sea, se ve que por lo que luchan o por lo que proponen es en mantener desigualdad y que haya unos que puedan ganar mucho, que puedan tener todo y prebendas y todo, y otros que no. Por cierto, los otros son la mayoría. Entonces, ¿cuál es la esencia de la democracia? Dice, su esencia es que se reconozcan las divergencias y éstas puedan expresarse libremente y que en igualdad de circunstancias no se deje a ningún individuo fuera para la organización de la vida en sociedad. Es decir, que basándonos en nuestro principio, que es la igualdad, nosotros debemos darle igual trato al de izquierda que al de derecha. Es decir, si el de izquierda es libre, el de derecha también tiene que ser libre. Es decir, nosotros vamos a cuidar que esas divergencias se puedan expresar libremente y se reconozcan. O sea, aceptar que los otros piensan de esa manera. Y nosotros asumir cómo pensamos nosotros. Y luego, dentro de una organización democrática, ¿quiénes optan más por un sistema o por el otro? Respetando a los que no optan por ese sistema para no violarle los derechos humanos que tienen igual que los demás. Esto es importante que se capte, que se aprehenda con H, ¿no? Entonces, sin la igualdad, los individuos, esto es importante para saber lo que nos está sucediendo. Dice, sin la igualdad los individuos no se sentirán miembros de una misma colectividad, por lo que su sensación de responsabilidad se disminuirá, afectándonos la esencia del Estado democrático. Es decir, ¿por qué la gente no va a votar? Porque no se siente reconocida. Aquellos que dicen, ay, votar o no votar, total, si hacen lo mismo, es decir, mi voto no cuenta. Y entonces, pues no se puede imponer o poner la democracia porque la gente no considera
que su participación o que su voz se tome en cuenta. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta la voz de todos. Por eso es muy importante escucharlos y reconocerlos a todos, para hacer una sociedad fuerte, participativa y que sienta que es su responsabilidad optar por una cosa o por otra e ir a votar. Porque si no, yo ahora me estoy refiriendo específicamente, porque ahí vamos a llegar a la cuestión de la revocación del mandato. Es decir, ir a las comunidades, ir a todas partes a pedirles que voten por lo que quieran, es importante, y la tarea es que se sientan reconocidas, que sientan que su voto vale, porque sí, porque en toda la cantidad de fraudes que nos han hecho, lo que nos han demostrado es que nuestro voto no valió, que ellos pusieron al que les dio la gana y que nuestro voto, esa sí fue una simulación. Y entonces cuando no te toman en cuenta, pues no participas, ni quieres ir a votar, y mucho menos si te cuesta mucho trabajo y tienes que ir a desplazarte 10 kilómetros después. Yo para qué voy si de todas formas eso no va a servir para nada. Entonces es muy importante estar todo el tiempo pendientes de que haya democracia en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la escuela, para ir metiendo esa idea de cómo nos vamos a organizar dentro de las familias, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esa es la democracia. Demos, pueblo, kratos, poder. Poder del pueblo. Su principio es la igualdad y su esencia es que se reconozcan a todos y a todos se les dé igualdad de condiciones. Estén dentro del pensamiento democrático o no lo estén. Hay que hacer, esa es la democracia. Entonces, pero vamos a ver qué es la plutocracia. Y aquí quiero que me escuchen para que puedan ustedes definir si nosotros vivimos en un país democrático o plutocrático. Es muy importante saber eso, para saber o qué tan democrático es y qué tan plutocrático es, y tener conciencia de dónde estamos ubicados. Entonces, la plutocracia, ¿qué quiere decir? Proviene de los vocablos del griego antiguo ploutos, que quiere decir riqueza, y kratos, que quiere decir poder. Fíjense, fue usado por primera vez por el historiador y filósofo griego Jenofonte para referirse a la sociedad ateniense, cuyo congreso político era controlado por grandes terratenientes y dueños de la mayoría de los esclavos, forzando la promulgación de medidas que excluían a las clases bajas del gobierno y les permitían mandar a sus anchas. Es decir, los ricos mandan a sus anchas dentro de una plutocracia. La plutocracia es un tipo de gobierno oligárquico, donde pocos toman las decisiones por muchos, cuya élite gobernante es también la élite económica. Se trata del gobierno de los sectores ricos de la sociedad, siempre minoritarios en comparación con los pobres. Les pregunto, lo que estábamos viviendo era una plutocracia. Es decir, era un gobierno oligárquico que ponía a los políticos y ellos eran los que tomaban las decisiones, y la mayoría, que eran los pobres, no tenían participación. Por eso nos cuesta mucho implementar la democracia, porque venimos de una época, hace poquito, en donde no había manera de que nuestras decisiones fueran tomadas en cuenta. Entonces hay que convencerlos de que ahora sí, de que justamente lo que estamos viviendo y de lo que se trata la cuarta transformación es de que todos puedan construir o reconstruir este país, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta de la diferencia que hay, ¿no? Es decir, ahora sí, ya tenemos un gobierno que está tratando de quitar a la oligarquía
de las decisiones políticas que se tienen que tomar. Y no quiere decir que una oligarca no tenga voz, ¿no? Sí tiene voz, pero también el campesino más humilde también tiene voz y cuesta exactamente lo mismo. El deseo del oligarca con el deseo del peón valen lo mismo políticamente hablando. Eso es de lo que hay que convencerlos y es a lo que tenemos que llegar. Bueno, vamos a ver qué cosa es la democracia indirecta o representativa, que es la que supuestamente tenemos. Pero vamos a ver si realmente la tenemos. La representativa, no estoy hablando todavía de la participativa. Dice, la democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. Y yo pregunto, ¿cómo van los ciudadanos a ejercer el poder político a través de sus representantes si la mayoría de ellos ni siquiera los conocen? Yo quisiera que ustedes hicieran una encuesta para saber qué tanto el ciudadano sabe quién es su representante en el Congreso. Si lo conoce, no saben ni quién es. Entonces, el que nos representa, si no lo conocemos, y si él no hace porque lo conozcamos, pues no puede haber democracia representativa porque el que nos está representando no nos está representando. Y eso viene a cuento ahora en las elecciones. Es decir, nosotros tenemos que saber quiénes son, qué han hecho, cuál es su ideología, cuál es su trayectoria, cuáles son los trabajos, qué proponen. Y el que quiera ser representante, pues tiene que ir a hablar y comunicarse con el pueblo para que lo conozcan. Eso es algo que está gestándose ahora. Porque la ciudadanía de alguna manera está exigiendo, pues, saber quiénes son. Por ejemplo, uno no se explica por qué en Coyoacán la gente votó por Cuadri. A ver, ¿por qué votó por Cuadri? ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? ¿Saben lo que ha hecho, lo que ha dicho, cómo se comporta y todo? Pues me temo que no, ¿eh? Bueno, y me voy más atrás. ¿Saben qué es lo que plantea el partido que lo propone? ¿Cuál es su plataforma? Independientemente de que debe tener muchas mentiras, pero bueno, digamos, esa es su plataforma. Pero nada más con escucharlo hablar, con saber lo que ha dicho sobre Oaxaca, sobre todo eso, y realmente la ciudadanía de Coyoacán votó por él. Porque si votó por él y eso es lo que quieren, pues mis respetos. Así es la democracia. Pero primero habrá que cuestionarse. Entonces, una de las tareas importantes para la 4T es que haya mucho mayor contacto entre los que nos van a representar y los representados. Nosotros tenemos que saber quiénes son y analizarlos a fondo. Bueno, ahora, ¿cómo van a ser elegidos mediante el voto libre, secreto y universal cuando los votos se compran? Y cuando no toda la ciudadanía tiene acceso al voto a partir de un Instituto Nacional Electoral, pues tendencioso y completamente parcial. Pues y ahí viene toda esta parte que les digo, pues si me compran, una gente es capaz de vender su voto, quiere decir que para ella el voto no sirve para nada y muchos los cuestionamos y nos enojamos, ¿cómo dejas comprar el voto? Y la otra persona te podría decir, ¿y a mí el voto para qué chingado me sirve? Si de todas formas no lo van a tomar en cuenta. No, pero que mira que estás votando por una despensa que después vas a pasar 6 años, dice, y ella te respondería, ¿y si voto bien, no va a ocurrir lo mismo? Entonces, de eso se trata, de que nosotros trabajemos por tener contacto con nuestros representantes, por conocerlos, por informar quiénes son. Ahora, ¿no van a encontrar un impoluto que sea perfecto y que sea como Jesucristo? No. Eso, denlo por descontado.
Tienen que elegir al mejorcito o al menos peor, pero tienen que conocerlos a todos para saber cuál es el que puede representarlos mejor y a quién le van a reclamar, porque también está eso, que la ciudadanía se acostumbre a irle a decir a los representantes, oye, eso que estás diciendo ahí en el Congreso no me representa. Él te puede contestar, pero representa a todos, a ver, juntémonos todos a ver qué queremos y vamos y hacemos una manifestación ante el representante y le decimos, no, no es cierto que eso es lo que queremos. Bueno, ahora, ¿cómo van a ser representados los ciudadanos si jamás se enteran de las decisiones que están tomando estos allá en el Congreso? A veces están tomando decisiones totalmente opuestas a las que prometieron, pero no se enteran. No se enteran de lo que están diciendo, porque están más preocupados por atender canales en donde haya chisme, intriga, polémica, no sé qué, que en estarse informando realmente de las cosas que están sucediendo, de lo que están diciendo. Hay que quitar esta especie de morbo del que el sensacionalismo o el chisme fácil nos entretiene más y a lo mejor pues se aburren estar escuchando. Sí, pues si realmente les provoca interés y escuchan, sí les va a interesar. Y además tienen la posibilidad de observar cómo lo dice, quién lo dice, con quién se junta, en fin, una serie de cosas que les pueden dar, digamos, un juicio más atinado, aunque se pueden equivocar, pero un juicio más atinado de quién es esa persona que los va a representar. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, déjame ver. Entonces, esa es la democracia representativa o indirecta. Ahora vamos a ver qué es la democracia semidirecta o participativa, que es en la que queremos entrar ahora con la revocación del mandato, que es que por eso el presidente está tan interesado en que se siente el precedente para que entremos ahora a la democracia participativa. Entonces, acuérdense que de la representativa, de la que tenemos, todavía debemos materias. Es decir, les hice ese recuento de lo que es la representativa y de todo lo que nos falta en función de nuestros representantes y cómo nos representan y todo, para que nos demos cuenta que de esa democracia representativa debemos materias que tenemos que pagar. O sea, tenemos que de verdad tener una democracia representativa en donde los que nos representan realmente nos representan y los conozcamos. Y entonces ahora vamos a entrar, digamos, a la secundaria debiendo materias de primaria. Pero bueno, entonces entramos a la democracia participativa porque sí, un sector importante del pueblo ya puede tener acceso a ese nivel. Entonces, la democracia semidirecta participativa es cuando el pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de 4 mecanismos. Es decir, circunstancias particulares es decisiones que sí modifican el rumbo que estamos tomando. Y entonces ahí sí se le consulta al pueblo, porque hay otras que ya, digamos, no necesitan consulta porque están dentro de los cánones de las plataformas de los diputados y todo. Bueno, pero hay momentos como en el que estamos con la reforma eléctrica, con todo eso, que son decisiones de gran calado, y una de ellas es la revocación del mandato. A ver, ¿cuáles son básicamente los mecanismos para la democracia participativa? Es el referéndum, en el que el pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta. El plebiscito, en el que el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, constitución, ley o tratado. La iniciativa popular,
que es en la que un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley, y la revocación de mandato, en la que los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizar su periodo. Debo agregar que en esto no debería ser solo una revocación de mandato al presidente, sino a todo funcionario electo. A todo el que el pueblo lo puso, pues lo puede quitarlo, ¿no? El pueblo pone, el pueblo quita, pues es igual que sea el presidente municipal, el gobernador o todo. Eso tendríamos que extenderlo. Vamos a empezar con esto, pero yo creo que el rumbo es que nosotros podamos revocar el mandato a quien sea que no esté cumpliendo con su cometido. Y entonces tenemos pues ese tipo de consultas populares, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, y yo creo que tenemos que comenzar a ejercerlas todas, ¿no? Pero fíjense nada más qué importante es esto de definir cuál es nuestro sistema, si es un sistema democrático o plutocrático. Porque resulta que la revocación del mandato, si no está dentro de un sistema democrático, pues resulta terrible. Porque en la plutocracia existe la posibilidad de que el mandatario sea revocado en cualquier momento por voluntad de los plutócratas. Existe la responsabilidad del mandatario ante aquellos que lo apoyaron con obligación de rendirle cuentas de su gestión. Entonces, si en la plutocracia la élite económica pone al mandatario y hay revocación de mandato, la plutocracia lo quita así, como ocurrió en Bolivia, no porque sea un estado plutocrático, pero el golpe de estado, digamos, fue una revocación de mandato de la oligarquía. ¿Por qué? ¿Por qué el mandatario puesto por un oligarca puede ser revocado? Pues porque él lo puso y le tiene que rendir cuentas, fue quien lo apoyó, fue quien le dio el dinero para su campaña, ¿no? Sin embargo, en la democracia, que es la que nosotros queremos implementar y sostener a través de nuestro trabajo con la gente y todo, para que realmente estemos dentro de una democracia, el pueblo soberano puede destituir a un mandatario o cualquier representante electo antes de finalizar su periodo. El pueblo pone, el pueblo quita. Bien. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos? O sea, ¿a qué nos tenemos que abocar? A cosas que nos quitaron, nos debilitaron, pero tenemos que tenerlas muy ubicadas para trabajar en ellas. Por ejemplo, desde el porfirismo, ¿no? Y pasando por toda la occidentalización, y me refiero a la occidentalización porque nuestros pueblos originarios son más demócratas, o sea, ahí las asambleas sí son democráticas. Ahí todo el mundo tiene voz, hombres, mujeres, todo, y se llevan acuerdos democráticos. Entonces tenemos que reaprender de esa cultura que tanto menciona el presidente. Ahí sí hay mucho más democracia que la que tenemos, digamos, dentro de una ciudadanía más urbana, ¿no? Entonces, del porfirismo, de la occidentalización y del neoliberalismo, ¿qué hicieron estos movimientos? Pues primero anularon la participación política porque eso era para políticos. Y entonces no te metes en política porque eso es muy cochino. Y sí, en realidad es muy cochino porque eran los cochinos los que se metían a la política y resulta que la gente decente no le gustaba la política, pero no era la política la sucia, sino los políticos que estaban ahí. Luego se fueron debilitando los movimientos sociales, los sindicatos, las cooperativas, y solo quedaron aquellos que tenían un vínculo con los gobiernos y el empresariado, ¿no? La corrupción, los sindicatos charros y todo eso. Y entonces, digamos que todos estos movimientos sociales se fueron a servirle a las oligarquías y aliarse con ellas, y bueno, pues entonces tenemos que ahora no podemos quitar a en el sindicato petrolero, resulta que se queda una persona que parece ser que estaba vinculado con el líder charro anterior y dice, no, es que qué barbaridad, Luisa María Alcalde, no, Luisa María Alcalde no tiene una varita mágica para recomponer toda la podredumbre de ese sindicato
y que realmente gane alguien que esté, que sea representante de los trabajadores. Sí, también hay que, bueno, digo, yo no digo que ella no haya cometido errores, no, no lo sé, pero lo que sí me parece muy injusto es que ella sea la que tiene la culpa o la responsabilidad de que no se haya elegido a una gente que no estuviera vinculada con el Romero de Champs. No, pues ahí hay una responsabilidad cívica de los trabajadores y de los petroleros que votaron, que porque tenían miedo, que porque estaban, lo que sea. Pero Luisa María Alcalde no podía ir a votar por ellos. Ahora, dicen, no, pero es que le dejó que lo escribieran. Ella no podía decir, no, este va y este no va. No, porque no puede ser autoritaria. Entonces ahí habría que analizar muy bien cuál es, para deslindar responsabilidades, saber de quién es la responsabilidad. Pero si nosotros tenemos una cultura como las que les he dicho, pues está muy difícil que los trabajadores petroleros entiendan que estamos en una democracia y que tienen que zafarse de ese yugo de caciques. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. No es, no es el gobierno el que nos va a transformar. El gobierno transforma lo que puede dentro de su gobernanza, pero la ciudadanía es la que se tiene que transformar para salir del yugo. Nosotros tenemos la mayor responsabilidad. Nunca nos enteramos, por ejemplo, de las modificaciones a la Constitución, porque en principio ni siquiera conocemos la Constitución. Yo quiero saber quién se sabe todos los artículos y sabe cómo se han modificado. Yo les aseguro que el 95% de la población no lo sabe. Nada más cuando dicen, no, pues el artículo 39 tal, hacia artículos que se van nombrando ahora que nos están educando, y decimos, pues esto es del 25 y el 20, lo de la reforma eléctrica y el 28, y este es del 39, de la tal, pero que conozcamos la Constitución, y yo creo que ahí las autoridades tendrían que mandar editar millones de constituciones así chiquitas como las que hacen en Venezuela y que cada quien trajera una en el bolsillo para que conozca su constitución, y si quieren modificar algo, pues a ver qué es lo que quieren modificar, a ver si lo que quieren modificar nuestros representantes realmente nosotros estamos de acuerdo con eso. Porque así, como no la conocemos también, pues muchos mandatos constitucionales pues han sido letra muertas y de repente te enteras, no, es que debería de haber tal caso y resulta que eso está en la Constitución, no es que no le hacen caso. ¿Por qué? Pues porque viene del porfirismo que decía sí se acepta, pero no se acata. Todo esto es, pues, responsabilidad de nosotros. Entonces, a ver, entonces, en esas estamos. A ver, ahora, ¿cuál es la experiencia y los desafíos que tenemos dentro de la democracia participativa? ¿Cómo nos ha ido cuando nos hemos querido mover en ese terreno? Bueno, las consultas organizadas por la ciudadanía, que del Tren Maya, del aeropuerto y todo eso, sí han pesado en este gobierno, y esas consultas que se han hecho han optado por cosas que nosotros queremos que se haga el de Santa Lucía. Esa opción fue la que ganó y sí queremos entrenar, pero claro, la derecha las descalifica y parte de la izquierda también dice que no hubo, que no sé qué. No, pues es que estamos iniciando con estas consultas y esos fueron los resultados. Pero es que si que se cometieron, pues habrá sido esporádico, pero eso fue lo que se determinó. Y el sector de la derecha todo el tiempo descalifican nuestras consultas y decían que eran consultas patito, pero ellos no las organizaban, entonces a nosotros nos quedó más que organizarlas nosotros. Luego hicimos ya nuestro pinino con la consulta de los expresidentes, ¿no? Que ya fue organizada legalmente por el Instituto Nacional Electoral, pero pues como sabemos que INE tenemos, pues nos lo sabotearon, no pusieron todas las casillas y por tanto no pudieron ser vinculantes. Ahora, sí tenemos que valorar y reconocer que de todas formas, bueno, 7,5 millones sí fueron
a votar. Entonces, sí, entramos. Que no logramos los suficientes votos por todo el sabotaje, por toda la desinformación y todo, sí, pero sí hay algo, una experiencia que sí tenemos, ¿no? Se hizo el ejercicio, que, fíjense, más que el resultado, lo principal es hacerlo. Como decía Martí, ¿cómo se hace algo? Pues haciéndolo. No, no nada más pensándolo, sino hacerlo y a ver cómo sale. Y en la segunda nos saldrá mejor. Ahora, dentro del desafío, pues tenemos que el INE es una fuerza que opera en contra de la democracia, porque ellos son de derecha y forma parte de estos aparatos que creó la derecha, que no trabajan en dentro del cometido democrático, sino plutocrático. Entonces, acuérdense que en el neoliberalismo hicieron muchos aparatos paralelos para que ese fuera como el gobierno, ¿no? Ir desechando al gobierno y crear su propio gobierno con estos organismos autónomos. Entonces, saber que tenemos ese desafío y en función de eso vamos a tener que actuar. Entonces, la revocación de mandato va a ser el primer ejercicio en que se imponga la voluntad del pueblo de acuerdo con el artículo 39, porque el poder dimana del pueblo. Es decir, nosotros vamos a estrenar. Hagan de cuenta que todo lo anterior, si estuviéramos haciendo una obra de teatro, fueron ensayos. Ya tuvimos con el expreso del presidente el último ensayo y con la revocación de mandato estrenamos. Ese es nuestro estreno. Entonces será el estreno de la democracia participativa, reconociendo que aún debemos materias de la representativa. Y sabemos que esta será saboteada por todas las formas posibles para descalificarla. Eso tenemos que saberlo, que eso es lo que van a hacer. Ahora, ¿en qué medida lo van a lograr? Depende de nosotros. Pero si ya lo sabemos, vamos más o menos preparados, ¿no? Porque será principalmente la ciudadanía quien se encargue de la organización. Ya dijeron, y creo que eso es lo que va a suceder, que no van a poner todas las casillas. Es decir, que van a poner un tercio, como lo hicieron en el juicio de los expresidentes, que dice que porque no les alcanza el dinero y ya sabemos lo que hay ahí, no me voy a distraer en eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para neutralizar el sabotaje? Primero, lo que he venido diciendo de democratizar, ¿no? Relaciones horizontales, informar a las personas y ir preparando el terreno. Acuérdense cómo se llama Sun Tzu, el libro de Sun Tzu de la guerra. Lo primero que tienes que saber es en dónde se va a hacer la guerra, cuál es el terreno. ¿En qué terreno vamos a hacer la contienda? Bueno, el terreno en el que vamos a hacer la contienda es que ellos van a tener preparados mecanismos para sabotear, van a poner casillas lejos de comunidades, sobre todo de las más pobres, porque saben que ahí es donde Andrés Manuel tiene más apoyo, o sea, van a dificultar. Con esto de que no les alcanza el dinero y que ponen una tercera parte, bueno, entonces nosotros tenemos que organizarnos en todos los estados, en todas las comunidades y que cada quien se encargue de un área para ayudar a los votantes a llegar a las casillas. De manera que si yo sé que doña Chonita tiene a su nietecita y no la puede dejar para ir a votar, voy y le digo, yo voy a ir temprano a votar y luego me voy a su casa y le cuido a su nietecita mientras ustedes van a votar. Y a organizar, que no tienen transporte para ir, bueno, vamos a organizar transportes que lleven a los votantes. Fíjense cómo en Chile eso pasó. En Chile, ahora en las últimas votaciones, detuvieron todos los autobuses. Entonces la gente quería ir a votar y no pasaba el autobús y pasaban 5 horas y no pasaba autobús. Bueno, pues los automovilistas con sus coches particulares se fueron por la avenida diciendo, quieren ir a votar y súbanse. Entonces, gente, ciudadanos
comenzaron a tratar de ayudarles a las gentes que no podían trasladarse porque les quedaba muy lejos la casilla. Bueno, en Venezuela hace 5 o 6 años ocurrió que no solamente le sabotearon a la gente que no fuera a votar, sino que se apostaron con armas para dispararles a las gentes que salieran de su casa a votar. Y ellos tuvieron que salir a las 3 de la mañana subrepticiamente e irse por caminos de terracería para llegar a votar. O sea, esas ciudadanías, esos pueblos encontraron la manera de anular el poder que quiere que no voten. Eso nos va a pasar a nosotros, ya lo sabemos. Entonces, tenemos que organizarnos en función de eso. Hacerse como un padrinaje, ¿no? Yo cubro esta área, que todos estén informados, que todos sepan cómo votar, porque bueno, la pregunta que pusieron ya, ni quiero hablar de eso, porque están muy estudiados y con muchas cosas de Harvard y no pueden poner una pregunta en la que conteste sí o no. Es lo que tenían que hacer, sí o no. Era todo. No, fue un relajo. Bueno, ya ni hablemos de eso. Pero como está la pregunta, bueno, es el segundo de padre, es el que diga que siga el presidente, en fin, informar, porque además hay muchos pueblos en donde no es porque sean tontos, sino porque no hablan bien el idioma. Entonces hay que decirles, es el segundo de padre, no sé qué, que dice aquí, que dice allá. Informarlos, organizar, ayudar. Uno salir a votar tempranito para que todo el día pueda estar asesorando, ayudando a los demás para que puedan transportarse, para que puedan llegar, para ayudarles en los problemas que tienen, en fin. Y si realmente hay como brigadas que estén ayudando a votar, me canso que lo llevamos a cabo, porque nuestro reto en un momento dado tendría que ser que nosotros lográramos 50 millones de votos. No a nuestro favor, también puede ser, pero con que nosotros tuviéramos 35 millones a favor de Andrés Manuel y un total de 50 millones, bueno, es un triunfo aplastante y con eso adquirimos una fuerza enorme. Entonces, desde ahorita tenemos que abocarnos a esa información, a dar información, a organizarse y a ver quién se hace cargo de un área para coadyuvar a que toda esa gente pueda ir a votar, ¿no? Porque el INE va a tratar de obstaculizar lo más posible para que sea una elección de poco, de que va a ganar Andrés Manuel, eso sí lo sabemos, pero la tirada va a ser que sea poca la población que vote, porque ellos no quieren que se siente el precedente de la revocación de mandato y luego ahora sale, ya ven, ¿para qué revocación? Nada más gastamos, no sé qué, porque para ellos todo aquello que se invierta en la democracia es despilfarro, porque como no les interesa la democracia, entonces dicen, no, nos va a salir carísimo y ya sabemos quién va a ganar. No, no es que sepamos quién va a ganar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que sentar un precedente de que esa revocación de mandato se tiene que hacer a la mitad del periodo de cualquier funcionario, porque si no está cumpliendo, nosotros queremos quitarlo y no que nos cuesten los muertos que nos han costado cuando los hemos dejado en el poder durante 6 años. Entonces, el ejercicio es lo que vale, y vale mucho, pero también el resultado, porque si nosotros nos organizamos y demostramos que la ciudadanía y que el pueblo es el soberano y es el que manda, ese va a ser un hecho contundente. Entonces, llegamos al principio ya para terminar, pero todo este rollo que me he echado, yo espero que lo reflexionen, para que cada quien se defina, porque empecé por esto, es tiempo de definiciones, ¿no? Entonces, con todo lo que les he dicho y todo lo que ustedes estudian y reciben de información y de su propia, de sus propios análisis, vamos a ver si es que nos queremos definir, y primero con nosotros mismos, ni siquiera definirnos hacia afuera, primero hay que definirse uno mismo con uno mismo para que ya después actuar de manera definida con la población.
¿Qué quiere decir definir? Definir quiere decir fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Número 2, decidir, determinar, resolver algo dudoso. Si nosotros dudamos si somos de izquierda o de derecha, probablemente seamos de derecha. Eso se los digo de antemano. Concluir una obra trabajando con precisión todas sus partes y adoptar con decisión una actitud. Entonces, ustedes quieren definirse primero consigo mismas y entonces les recomiendo que se hagan las siguientes preguntas. ¿Voy a la raíz? ¿Tengo principios ideales? Los verdaderos, no cuando me dicen que soy radical y me homologan con lo que es la violencia y la represión, no. La raíz de mis principios, ¿tengo principios? ¿Soy de izquierda? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Realmente quiero la igualdad? ¿Realmente quiero que todos tengan acceso a todo lo que hay? ¿Que todos estén en las mismas condiciones? ¿Realmente lo quiero? ¿O pienso que un albañil es menor que el arquitecto? ¿Que pienso que el arquitecto debe ser tratado mejor que el albañil? Para saber si realmente soy de izquierda y si realmente soy radical en el sentido de que la igualdad es lo que quiero para la gente. ¿Por qué? Pues porque amo al prójimo y el prójimo es todos. Quiero verdad, sí me interesa la verdad, la igualdad, la libertad, la justicia, la responsabilidad, eso quiero. Y la siguiente pregunta, ¿soy demócrata? O sea, ¿realmente creo que la mayoría del pueblo es la que debe de decidir cosas sin menospreciar las opiniones de los demás? O sea, realmente, igual que le doy voz a alguien de izquierda, le doy voz a alguien de derecha, igual que respeto los derechos humanos de uno de izquierda, también los respeto del de derecha, porque soy demócrata, independientemente de que sean minoría. A las minorías, pues también hay que respetarlas, a menos que cometan delitos y entonces hay que juzgarlas. Y si comete un delito el de derecha y uno que se dice de izquierda, porque uno de izquierda que comete delitos realmente no es de izquierda, pero si alguien que dice que es de izquierda y uno que dice de derecha, que es de derecha, cometen delitos, a los dos que los juzguen igual. ¿Por qué? Pues porque quiero la igualdad en la justicia. Entonces, en la 4T no mentimos, no robamos, no traicionamos, nos definimos atendiendo a lo fundamental o esencial y al pueblo. Tenemos principios, somos de izquierda, luchamos por la verdad, la igualdad, la libertad, la justicia y la responsabilidad y somos demócratas. ¿Ok? Entonces, estamos dentro de la 4T. Ahora, no somos perfectos, o sea, tenemos contradicciones, todos, y hay que asumirlas y aceptarlas, porque uno puede tener una ideología y querer comprarse algo que a lo mejor eh, tiene una cierta, podría considerarse como un lujo, sí, eso no importa. O sea, no podemos evitar la contradicción porque el ser humano es contradictorio por naturaleza. ¿Y por qué digo por la naturaleza? Porque según está viviendo y muriendo. Desde ahí empieza. Estamos viviendo y al mismo tiempo que estamos viviendo, estamos muriendo. Nuestras células se están renovando y todo. Entonces, desde la raíz somos contradictorios. Y tenemos que asumir nuestras contradicciones.
y de pronto nos interesa más un tema que otro que tendría que atenderse de igual manera. Sí, puede uno estar más preocupado por las mujeres que por los niños, que por los ancianos, que por los trabajadores, en fin, cada quien tiene sus opciones, pero sí están, digamos, en consenso con una ideología que parte del amor al prójimo y de que queremos que todos tengan el derecho de ser felices, de que todos sean felices lo más posible dentro de un contexto pues que es variable y que depende de muchísimas cosas que no nada más son nuestros deseos, sino muchas cosas, ¿no? Entonces, la democracia como sistema es una forma de organización política, es una forma de convivencia y organización social, es relacionarse socialmente con equidad y sin ningún tipo de discriminación, es que en las familias haya amor, justicia y responsabilidad, es que se respeten los derechos de los trabajadores, es que las empresas actúen con ética. Las empresas pueden ser de izquierda, pueden tener un deseo de igualdad. No todo el empresario quiere él ser, no, está contribuyendo dentro de lo que él sabe como emprendedor para crear un entorno productivo de cosas que la gente necesita para alimentarse, por ejemplo. Que en las escuelas haya educación gratuita y de calidad, que tenga derecho a la salud gratuita y de calidad, que la cultura sea promovida y fomentada. Entonces, todos estos ejercicios requieren de mecanismos en los que intervenga la participación ciudadana. En todo esto que les digo que es la democracia, todos tenemos un granito que poner dependiendo del entorno en el que estemos y de las características que tengamos como persona. Cada quien dentro de su trinchera puede hacer cosas para poner la democracia, para que la mayoría de la gente sea feliz, para que haya condiciones, para que haya justicia. Todos, desde nuestra familia, ¿no? Este, y de contribuir a que haya elecciones y que nuestras elecciones a través del voto popular también que tengamos asambleas, propuestas de proyectos y todos aquellos mecanismos en que se canaliza la voluntad de cambios o aprobaciones con participación directa de los distintos grupos sociales. La revocación de mandato es un ejercicio de democracia participativa definitivamente. Y pues vamos por eso, vamos por la reforma eléctrica, vamos por la reforma electoral, todas esas cosas que el presidente está iniciando para que se establezca constitucionalmente, pues toda la ciudadanía tenemos que ir a eso. No estarnos dispersando en pleitos internos y en chismes y todo eso, por favor. Vamos a trabajar positivamente para, para fortalecer la sociedad. En esa sociedad están incluidos todos, todos. Hasta los que están presos por haber cometido un delito también forman parte de la sociedad y nosotros tenemos que atender que las prisiones tengan buenas instalaciones y que la gente que está ahí porque cometió un delito sea rehabilitada. Es decir, todos somos parte de la sociedad y entonces a todos hay que pues tratar de informarles, convocarles a formar una sociedad mejor y dentro de esta información estamos nosotros nos tenemos que convocar a nosotros mismos a llevar a cabo el trabajo, que como seres humanos creo que es el trabajo más maravilloso cuando el presidente dice que pues él se siente muy contento de poder servir al pueblo. La verdad es que cualquier persona puede entender eso porque sí se siente muy bonito servir a alguien que en un momento dado nos necesita, pues es muy grato, es algo que nos brinda felicidad. En fin, pues esa es la charla que quería yo tener con ustedes. Estoy a sus órdenes, cualquier pregunta, cualquier aportación, duda. Toño, te cedo la palabra. Muchas gracias por su atención. No te oigo, Toño.
Yo quería hacerle muchas preguntas, pero veo que aquí hay mucha participación. No terminaríamos con los compañeros que están en el chat. Son bastantes y participaron bastantes, con bastantes Que inquietudes y pues mejor les doy la palabra a ellos. Finalmente yo le puedo hacer las preguntas cuando quiera, ¿no? por Pero bueno, teléfono. por teléfono. Bueno, dice un saludo a Alondra Hernández. Gracias, Alondra, por siempre estar aquí presente. También a Rodrigo Gracias. Carrera, Nash Punk, también envía saludos. Connie FR, que tampoco falta, nunca faltan los Yes. compañeros. Rodrigo Carrera. Luego dice, bueno, le mando un saludo muy afectuoso, doctora. Connie FR. Gracias, Connie, igualmente. Y también, pues aquí, la compañera Sonia Martínez, que tampoco falta casi rara vez, de Guadalajara, Jalisco. Y luego también aquí Pablo B. envía saludos. Lucía Quick también envía saludos, siempre muy atenta, la compañera Lucía Quick. Y luego Ajá. dice, cierto, doctora Blanca Montoya, dice Sonia Martínez. Hay muchas veces que me siento con muchas dudas y me hace sentir que no será que mi ideología me esté llevando al extremo de mi administración y cariño que despertó. Bueno, ahí está esa Sí, participación. es importante decir, uno asumir que tiene contradicciones, ¿eh? Y es natural y uno las va resolviendo, ¿no? Lo que sí es esencial es pensar, sí, yo quiero la igualdad y la felicidad del pueblo. Eso es lo más importante. Eso es lo que, esa es la ideología, digamos, esa es la esencia, el principio de esa ideología. Ahora, que en la práctica uno comete errores o tiene contradicciones, pues sí, las va reconociendo y las va resolviendo y así. Porque acuérdate, Sonia, que la duda es lo que la oligarquía, lo que el neoliberalismo quiere meter, la duda. Por eso es importante definirse para no estar dudando ni estar de confusos. Y si acaso tiene uno alguna inquietud, pues hablarla con otra persona y así se van dirimiendo en el diálogo, ¿no? Es decir, se van aclarando cosas y a veces no se aclaran, pero poco a poco se van aclarando. Sí, también envía saludos Guillermo Vega Valderas y luego dice Sonia Martínez, doctora Blanca Montoya, yo pienso que también más allá de la familia está el mundo de la política y también debemos involucrarnos porque a la larga nos afecta como ciudadanos de este país. Así es. Y luego dice María Guadalupe Vázquez Quintero, bueno, envía saludos también, sí, un saludo a la doctora Blanca Montoya. Dice Lucía Quick, Pablo de Tarso ya hablaba del concepto de solidaridad. Ajá. Y dice Jessica Tamayo, envía saludos con IFR, pervirtieron el lenguaje deformando palabras, manipulación absoluta del pensamiento. Así está, por eso hay que rescatar las palabras y el lenguaje. Un saludo de Jicotenca Villegas. Sonia Martínez dice, doctora Blanca Montoya, yo a veces me siento extraña porque a mí sí me interesa mucho la 4T y a mi familia y vecinos no, hay veces que no, que me trae y me trae conflictos con ellos. Sí, lo importante es entender por qué piensan en eso, por qué piensan así. Y es lo que te digo, falta amor, falta, están muy mediatizados, y a veces duele, pero en el fondo sí están bajo esa lógica de gente superior, gente inferior, clases, ¿no? Hay clasismo, hay muchas cosas así que les cuesta mucho trabajo entender y entonces por eso viene lo de populista, porque no creen que haya alguien que realmente esté interesado en el pueblo, no lo creen, porque ellos no lo sienten así. Es que a nosotros a veces nos cuesta trabajo creer que alguien está interesado en matar a otro. Decirlo, pero ¿cómo pueden matar a otro? Pues sí,
También para nosotros existen cosas muy incomprensibles de la gente que actúa con violencia y con injusticia. Dicen, ¿cómo pueden hacer eso? Pues sí, lo pueden hacer. Pues a ellos también les cuesta trabajo pensar que sí, que realmente y que genuinamente sí nos interesa que los pobres no estén pobres y que la gente tenga lo necesario y que la gente sea feliz y que tenga recreación y que se divierta y que tenga acceso a todo y que pueda comprarse lo que quiera. Exacto. Te dice, yo siento que tuve una epifanía con mi presidente AMLO y me importa poco lo que piense de mí los demás. Pues sí, Sonia, no, al contrario, sí, claro, no, y tienes que sentirte orgullosa de pensar distinto y decir que bueno que yo no estoy con esas estupideces y lo único que le puedo decir es que cuando me vaya de este mundo no morir en la ignorancia total, aprendí muchas cosas de políticas, pues sí, sí. Fíjate que la izquierda por lo general está contenta. Si tú ves las marchas de la gente de izquierda, son marchas alegres. Si tú ves las marchas de la gente de derecha, van enojados, entruñados y con unas caras de pocos amigos horribles. No la pasan bien. Sí, cierto, sí. Y luego dice, bueno, saludos, Gilberto Zárate Nieves. Dice, saludos cordiales desde el Empalme Escobedo, Guanajuato. Antonio Villegas, que no afloje por su tesón, gracias a usted. Seguimos despertando conciencias. Gracias, Gilberto. Ser punk en mi juventud era ser revolucionario con pensamiento más de izquierda, pero empezaron a echar a perder la ideología con drogas y destrucción. Vamos a ponerle aquí anarquista entre comillas, ¿no? Para no, Sí, 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 pero entiendo, entiendo lo que quiere decir, que no es sí, anarquismo. Sí, sí, pues es que era revolucionario, pero toda la corriente, digamos, neoliberal pervirtió movimientos de jóvenes que son perfectamente entendibles en una etapa en la que el adolescente se está identificando con sus pares, pero pues los desvían, ¿no? dice Lucía Quick, a la derecha le interesa fundamentar su plutocracia y la oligarquía. Sí. Infame mitotero, gracias, hacía mucho que no te veíamos, hacía bastante que no veíamos a Infame mitotero, nos da gusto que te presentes. Y luego Sonia dice, ya dejé mi like, muy bien, Sí. ojalá y todos también lo hagan. Dice Miguel Ángel Valencia García, excelente expositora. Saludos, doctora Montoya. Tú y Saludos, demás Miguel Ángel. colaboradores. Gracias, Santiago R., por reportarte. Sonia Martínez, yo en lo personal, con ver tantos canales de YouTube, ya aprendí muchas cosas, como quiénes son los escritores de izquierda y de derecha. Ya los ubica. Sí, Muy yo buenas tardes. les Sí, quiero recomendar la 4TV, que la vean porque ahí van a tener muchísima información de lo que se está haciendo y de conocer, digamos, el pensamiento de mucha gente de a pie que no saben que todo lo que se está haciendo nuestros compañeros, incluso yo quisiera que Toño también fuera, para que veamos el trabajo de tantísima gente que no nos imaginamos. Hay gente que está en la protección de los animales, de las adicciones, hay bailarines, escenógrafos, escritores, biólogos, bueno, trabajadoras domésticas que van y dicen cómo se sienten. Entonces, nosotros tenemos que interesarnos por toda esa gente que no aparece en los medios, que no se conoce, ¿no? sí, voy a coordinarme porque a veces, como ya casi no voy al DF, nomás los sábados, me cuesta trabajo moverme entre Sí. semana para ir al distrito, bueno, el Distrito Federal y me cuesta mucho moverme desde el ERMA, más Porque, ahorita que está, porque tú tienes muchas cosas que platicar que interesan. sí, voy Y a ahí ponerme de también acuerdo, hay legisladores, hay una senadora, Lupita Covarrubias, que nos expresó cómo se siente con respecto al estado de Tamaulipas y de veras te enternece. Yo no la conocía y con lo que está pasando en Tamaulipas, de repente dices, wow. Y ahorita está uh-huh, el análisis de un científico muy importante que se llama Julián Sagredo, que está presentando las pruebas del fraude del 2006.
desde el punto de vista matemático y ya sabes, cibernético. ¿Te acuerdas todos esos manejos que hicieron, Toño? Sí, sí. Bueno, pues él explica las gráficas y por qué fue un fraude, con otros 3 científicos que presentaron ese libro. Uh-huh. Ah, pues qué bien. Fíjese que sí, voy a ponerme de acuerdo para ver una fecha en la que yo me pueda ¿Quieres? mover, Ajá. que me pueda mover al DF y aprovechar de una vez. Casi siempre me pongo, digo, voy a hacer esto y pues me organizo para hacer 4 o 5 cosas al mismo tiempo en el DF, porque si Y no, luego no te alcanza. y no me alcanza, exacto, no me alcanza, es muy difícil. Pero sí, sí que tengo ganas, quiero ir. Y bueno, pues continuamos con las Sí, además con el participaciones. 4TV ya. Sí, yo pensaba que era virtual, pero no dicen que tiene que ir uno No, que es en sea vivo. presencial. Sí, entonces he ahí mi dificultad, pero sí quiero ir. Bueno. Dice Santiago R, seguimos en la plutocracia, pero al menos el presidente está haciendo su trabajo, órganos autónomos y jueces sigue mal. ¿Verdad, Santiago? Yo sabía que cuando ustedes leyeran qué es plutocracia, dirían, no, pues eso es lo que hemos estado viviendo. Pues Todavía sí. no salimos, o sea, estamos entre plutocracia y democracia ahí, entonces donde queremos reforzar es en la democracia. Pero sí, Santiago, justamente por eso les di cuál era la definición, y decías, pues es lo que estamos. Pues nos está costando mucho trabajo, Sí, pero bueno, pues ya llevamos mucho avance, ¿no? ahí Llevamos un vamos, gran no, avance. sí. No, yo estoy feliz, ¿eh? Dice Sonia Martínez, ¿quiénes son los periodistas que nos informan y quiénes no nos desinforman? Esto con respecto a qué es lo que ha venido aprendiendo, ¿verdad? Sí. En nuestros, dice, Mira, obviamente los de derecha son unas mentiras de un nivel que verdaderamente es de risa loca, de veras, las cosas que dicen, pero dentro de los de izquierda también, hay que saber elegir. Incluso dentro de lo que yo les digo, ustedes mediten y vean con qué sí están de acuerdo y con qué no, porque no todos los periodistas de izquierda, bueno, eso ya lo saben, están diciendo cosas sensatas, ¿eh? Hay veces que dicen cada cosa que dice uno, ay Dios mío, ¿por qué está diciendo eso? El otro día me topé con uno que es de la 4T y todo, y es una gente, pues, que, digamos que sí es de las nuestras, pero imagínate que dijo que Andrés Manuel, su equipo de comunicación social, no debería dejar que dijera, ya ni me acuerdo qué. Bueno, yo nada más le puse, ¿qué? O sea, en primer lugar se ve que no conocen a nuestro señor presidente. O sea, siguen pensando de acuerdo a la lógica de los regímenes anteriores, ¿no? En donde el presidente tiene un asesor y equipos de comunicación que le dicen qué decir, qué no decir. Eso ya se acabó. El presidente es como es. Y él decide lo que dice y lo que no dice. Válgame Dios que alguien le vaya a decir, usted no diga eso, lo manda a fregar, lo manda a su rancho. Eso no opera así. Él sabe lo que quiere decir y lo ha hecho muy bien y sabe comunicarse muy bien con el pueblo, así que nosotros, miren, calladitos. No es perfecto, de acuerdo, pero nosotros no tenemos el nivel para ser ni sus asesores ni sus jueces. Sí, puede uno dar su opinión, claro, yo creo que el presidente cuando dijo esto no sé qué, pero decir que no deben dejar al presidente, pues ¿en dónde creen que andan? ¿Creen realmente que él tiene un equipo que le dice lo que debe decir o lo que no debe decir? Porque se ve que no entienden nada del cambio. Entonces, por favor, y ese era uno de izquierda que él se siente que él sabe mucho y muy analítico en la chingada y dice unas cosas fatales, pero también dice cosas buenas. Entonces, ustedes analicen, observen qué dice, porque pues hay cosas que yo digo que son de mi
de mi manera de pensar y pueden estar, entonces hay que elegir, mira, esto que dijo sí estoy de acuerdo con esto y esto no estoy de acuerdo, ahora no por eso la van a dejar de ver ni nada, porque de repente sí, ahora si el 80% de las cosas que dice son unas barrabasadas, mejor ni perder el tiempo, ¿no? Digo, más o menos hay que ir midiendo el agua en los tamales que nos comimos ayer. Bueno, continuamos pues con la participación de los compañeros. Dice Judith Vera, mientras la 4T no se venda a los globalistas, Liber Progress, a la nueva izquierda, vamos bien. Si se vende, ya nos llevó pifas. Qué horror. Pero Judith, nosotros tenemos una cierta responsabilidad en que eso no sucede. O sea, es muy importante lo que dice Judith, porque hay mucha gente que dice, no, no, yo ya dejo la 4T, porque no, pero ¿cómo? ¿Que tú no eres eso? O sea, ¿no vas a defender tu movimiento? O sea, nosotros conformamos un movimiento, ¿no? Todos los que luchamos y a las que se van a ese. Y entonces resulta que si la 4T empieza a fallar y todo, entonces nos vamos en vez de luchar porque no se deforme. La idea, o sea, no es como entonces tú estás luchando por alguien mientras le vaya bien y cuando empieza a tener conflictos te vas en vez de ayudar a que se resuelvan los conflictos. No, pues no está bien eso, creo yo. Doctora, hay algunas cosas que yo veo que alcanzo a percibir en algunas personas y los veo así como distorsiones cognitivas. Por ejemplo, a veces antes de tener, y usted nos los ha dicho muchas veces, que a veces llegamos a conclusiones sin antes llevar el proceso del análisis, sin haber pasado por las etapas, ¿no? Para llegar al conocimiento. Y a veces... hay datos que no observan, hay cosas exacto, que no las ven. Claro que tampoco es fácil, no es fácil, Toño. No, o sea, y ahí sí, pues es según mis características de personalidad, no todos tienen 45 años de ver pacientes. No. Bueno, pero yo me refiero, en eso tienes razón, pero yo me refiero a personas que llegan a la conclusión antes de, por ejemplo, le dicen, oye, fíjate que Cuadri es el mejor candidato, ¿no? Ajá. Tienes razón. ¿Y en qué te basas para decir tal cosa? Un ejemplo por lo que veo aquí, ¿no? Sí. Vas a votar por Cuadri. Pues sí, pero es que no hay nadie mejor que él, un ejemplo, ¿no? Dicen, ¿cómo sabes tú tal cuestión? No, pues se ve. No, su bigotito, sí. su rostro. No. Y muchos imagínate, así lo dicen, ¿eh? Pero además imagínate con el se ve, que lo que quiere decir eso, pues fue Peña Nieto. Exacto. No, qué barbaridad, pues es un juicio muy blandengue, es un juicio errático. O sea, ¿cómo tú vas a calificar la capacidad de un funcionario por cómo se vea? Esa es la variable que vas a tomar en cuenta. Pues habría que cuestionarte, ¿qué? Sí, exacto. Y es a lo que me refiero, y es muy difícil. Esas personas de pronto se convierten en un problema porque no tienen elementos mínimos para argumentar. No. Y se hacen unas preguntas y se quedan, sorprende mucho como que manda pedir que se investigue a López Velarde, ¿no? No, por ahí es una ignorancia espantosa, pero ¿sabes qué, Toño? Y público que nos acompaña, lo que pasa es que durante el neoliberalismo, en lo que menos, porque además así les convenía, entrenaron a los jóvenes a no analizar. Por ejemplo, en los espectáculos, todos los espectáculos y las películas y todo agarraron un ritmo tremendo, entonces te meten una imagen, otra, de manera que tu mente no puede de repente como concentrarse en una para percibirla, ¿no? Yo me acuerdo de una película rusa que se llamaba Nostalgia de Tarkovsky,
en donde hay una escena en donde el personaje con una vela va cruzando un lago. Y la secuencia dura, puta, como 5 minutos o 4 minutos, ¿no? En donde él va llevando la vela a través del lago. No, bueno, yo me imagino que esa escena se la ponen a un joven de ahora o a alguien de 35, 40 años y se duerme. Pero digamos a la generación en que nos tocó todavía concentrarnos en esas cosas o digamos analizarlas, va sintiendo lo que el creador, el artista, el cineasta quiere transmitir cuando ese hombre va con la vela, que no se le apague, ¿no? Para llegar al extremo del otro lado del lago que está atravesando. O sea, en esa trayectoria de que empieza con con la vela prendida y que cruza el lago y llega acá a la otra orilla con la vela prendida y que hay momentos en que se le apaga, te da lugar para profundizar y te vienen miles de pensamientos acerca de la existencia, en la imagen y todo. Pero durante el neoliberalismo, lo que hicieron en la educación y todo es meter todo rápido, 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 y de esto, y vas a esto, y vas a esto. Pues ahora, ¿cómo entra la información? Y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces ya entra una confusión que ya no sabes ni qué, ni qué ver. Digamos, no digo que no en un momento dado nuestra percepción pueda asumir una serie de imágenes, no digo eso, pero también hay que dejar espacio para la otra posibilidad, ¿no? La capacidad mental es muy amplia y la percepción es muy amplia, pues puede ser con cosas muy rápidas, con cosas más lentas, con cosas más dinámicas, en fin, pero el abanico de posibilidades perceptivas nos lo fueron reduciendo para que la capacidad analítica y de síntesis la quitáramos. Sí, oiga, hablando de películas, yo tengo una pregunta a usted, porque creo que es muy importante el cine, es una pieza fundamental en los procesos de transformación. Así es. Desde la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, y hay una producción de películas referentes a la Revolución Mexicana, a la Revolución Cubana y todo el proceso de la revolución, y no nomás de la revolución, sino en sí un cine alternativo, un cine de propuesta, y también en Brasil tuvo un cine muy bueno, Sí, no, Francia. hubo una época, híjole, cuando hacíamos aquellas, ¿cómo se llamaban? En la Cineteca, estos que nos pasaban como 3 semanas todos los días, te Los estrenaban, ciclos de... sí, pero tenían un nombre. Uh-huh. A la muestra, ¿no? A Muestra de cine. la muestra cinematográfica y entonces nos echamos 3 semanas diario, diario, diario de cine que no era Uh-huh. gringo. Digo, en las 3 semanas a lo mejor había una, pero todos los demás era de todo el mundo. No, era Ajá, una delicia, ¿no? Ahí, bueno, qué época tan sí, maravillosa. Yo me acuerdo de esa época, qué barba, qué a felicidad. mí Ya viene la muestra y todos nos atusábamos los era. botes para ir a la muestra y diario, ahí estábamos, ¿no? Y Y, y vimos yo cosas. y yo me pregunto, en el buen sentido, no en el ánimo de joder, ¿no? Sino en el Ajá. ánimo de una pregunta, creo que es necesaria. El cine de la cuarta transformación, habría que, porque no lo he escuchado, no lo he visto, no he estado en... A mí me gusta el cine también, como a muchos mexicanos, ¿no? Como a mucha gente. Y claro, hay personas como usted que son especialistas en ese tema, pero me gustaría ver una producción cinematográfica de que estuvieran planteándose el pensamiento de la cuarta transformación, de Sí, esta transformación. mira, ahí lo que pasa, les voy a explicar, es que durante toda la época neoliberal, o sea que estuvieron estos cuates en el poder hasta el 18,
Resulta que todos los apoyos a la industria cinematográfica eran a los mismos, porque salían del fideicomiso. Entonces, si ves las producciones que se hicieron con Derbez, bueno, cine completamente neoliberal, ¿no? Ok. Y a una gran parte de los jóvenes o de los creadores que querían hacer cine, pues no, simplemente no los apoyaban y desgraciadamente el cine es muy caro. Sí necesitas un apoyo. Bueno, resulta que llega el 18 y entonces cambia la administración y entonces se abre la posibilidad, se quitan los fideicomisos, eso nos tomó tiempo, se quitan los fideicomisos para poder dar un mayor apoyo a todos los cineastas que querían apoyo en sus proyectos y nos llega la pandemia. Y entonces se entorpeció muchísimo también. Entonces ha habido varias situaciones. Una, pues que te digo, el cine no fue, pero ha habido algunos intentos buenos, de gente que sí pudo. Por ejemplo, vi una que se llama Bajo Fuego, sobre unas chavitas que viven en la frontera y tienen que sufrir toda la cuestión pues de los cárteles. Pero ahorita que estaba yo diciéndote eso, me imagino que tú a lo que te estás refiriendo no es solo a documentar nuestra realidad, sino como propuesta, ¿no? Exacto. Bueno, a ambas cosas pues están ligadas a lo mismo. Sin apoyo es muy difícil hacer ese cine. Y bueno, el cine que sí sea poquito, no digo que mucho, que se ha logrado al menos es pues sí plasmar nuestra realidad y no a Derbez o a Exacto. esas cosas, o de La Reguera, o de esas que nada, pues son películas malísimas, ¿no? Con todo respeto, porque pues todos los trabajos se aprecian, pero hay unos que pues no colaboran en nada a que nuestro pensamiento avance ni a que nosotros sintamos cosas nuevas, ¿no? ¿Y qué le parece, doctora? Porque precisamente aquí, y era donde yo quería llegar, lo que me dice aquí la compañera Sonia Martínez, mire, me lo Sí, voy a... no, Doctora Blanca, un día hago un programa especial de cine en este canal del Buzón Ciudadano. sí, claro, cómo no. Empezar a tocar esos temas, yo creo que indistintamente por los recursos y todo, pero yo creo que sí sería bueno plantearnos y nosotros también visualizar un cine, qué tipo de cine sería el que nos pudiera, el que se pudiera plantear en la cuarta transformación, porque la cuarta transformación es pensamiento también y es estética. Y el cine es un lenguaje que pues es perfecto para impulsar un pensamiento como son los libros, como son, claro, todo lo que sea arte, estética, todo lo que sea estética, pues desde luego que es importante, es fundamental. No podemos caminar todo el tiempo con solamente en un solo plano, ¿no? Tenemos que recurrir a otros planos que para mí son fundamentales y necesarios para construir una subjetividad es que vaya encaminada hacia la transformación del espíritu también, ¿no? Y creo que ese es más duradero, doctora. Pues yo voy a sacar una película, les tengo esa noticia, quién sabe cómo salga, a ver si les gusta, pero yo creo que tiene un espíritu de 4T, pero todavía, justamente ahorita vengo de la sala THX porque estaba yo y bueno, pues me imagino que saldrá a mediados de año, ¿no? Ya para compartirla. Pues bueno, mira, aquí ya le Pero está. con mucho gusto, Sonia, hablamos de cine. Últimamente he estado viendo mucho cine latinoamericano y pues un poco, y cine iraní, por ejemplo, cine turco. No, hombre, es que Hollywood ha hecho un daño terrible porque no solamente nos ha llenado de basura, sino que ha ocupado espacios en las salas de exhibición de todo el mundo, en donde pues ha quitado la posibilidad de que la gente vea otros entornos, otras cosas. Yo he visto unas películas buenísimas. Hay una plataforma que se llama Movie, M-U-V-I grande I. Ahí hay varias películas buenas, no es tan grande como Netflix,
pero casi todas las películas pues sí tienen como esto que tú planteas, Toño, de nuevas cosas, de que realmente creadores, ¿no? Uh-huh. Exacto. Dice Citlali Torres, compañera del buzón. Dice, pero además escogieron la misma Secretaría de Cultura del régimen priista. Me sorprendió que es la misma persona que trabajaba con Mancera. Hoy trabaja con AMLO. Ah, yo no sabía, Ni yo. no sabía que ella fuera la que trabajaba con Mancera, seguro, no sé. Hay que Pero, buscarlo. pero fíjese, doctora, porque yo conocí gente muy capaz en la era priista, gente muy inteligente, gente muy que tenían puestos de directores o subdirectores, que tenían algún puesto, y era gente muy capaz, muy brillante, y alguna era muy honesta, en su Ajá, mayoría, con los que trabajaban en la parte de la cultura. ajá. Y se hacían llegar de gente, de mucha gente que trabajaba en la izquierda. Me tocó conocer a varios, pero el asunto es que no brillaba la cultura o no era muy, no le daban mucho impulso. Pero sí había gente capaz y gente muy, Sí, muy buena onda. Y claro, que había de todo, ¿no? Pero tampoco sí. se puede No, también, juzgarlos. también lo que pasa es que ahora la Secretaría de Cultura se ha enfocado mucho a darle recursos y apoyar la cultura de la gente de abajo a la que nunca le llegó nada. Entonces, muchos de los cineastas o creadores, vean la 4TV porque ahí salen varios teatreros, varios cineastas que explican. Sí, nosotros, o sea, el cineasta que realmente le interesa el cine no tenía acceso. Y ahora que puede tener acceso, pues tampoco tiene mucho acceso porque los recursos se le están dando a los más pobres. Entonces, pues entonces tenemos que estar conscientes que si nosotros de alguna manera necesitamos apoyo, pero ese apoyo tiene que ir a aliviar una necesidad de supervivencia, pues tenemos que decir, puta, pues ni modo, nos aguantamos un ratito más o vamos a ver cómo somos más equitativos o más creativos, ¿no? Porque también, también depende del creador, ¿no? Si nada más quiere que le den todo el dinero y entonces él empezar a administrarlo como le dé la gana, pero el creador también tiene que sudar para poder hacer una producción. Yo llevo 5 años haciendo esta película porque pues yo no tenía recursos y tuve que ir con trabajo voluntario y con gente que me apoyara y en fin, y de tus propios recursos y pues con lo que tienes, ahora sí que hice cine con lo que tuve y me costó 5 años para sacar una película, o sea, empecé, no, sí, empecé en 2017 y apenas estoy terminando y todavía no acabo, pues porque pues no tenía recursos, pero ahorita yo sé que parte del presupuesto de cultura pues tiene que ir a las bandas de música de Oaxaca, en fin, a la cultura que abajo jamás le llegó, ¿no? Bueno, a mí tampoco, pero la gente necesita más ayuda de los que están abajo y yo pues apruebo esa situación, ¿no? Ni modo. Dice María Guadalupe Vázquez Quintero, gracias por doctora Montoya por el legado que dejará en el cine. Pues Ya, vamos a ver ya qué de nos antemano ya ya estás le hice un porras. Dice, vamos a ver. Es lo dice, que es. dice, uy, hay muchísimos infiltrados. Yo lo dijo Paco Taibo, limpiar los puestos de hasta arriba, pero falta en medio. Así es. Bueno, pues sí, y hay muchos que no los puede uno pues decirlo, porque a veces nos Información. faltan elementos para agarrarlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos de hace mucho tiempo en la mira a David Monreal
y no lo podíamos decir porque nos sacaba la cabeza. Y nosotros intuíamos, bueno, por lo que veíamos de él, es Ajá. que este es un infiltrado, carajo, pero no podíamos decirlo porque nos sacaba la cabeza completamente, ¿no? Si lo hubiéramos dicho, nos hubieran ido como en feria. ¿Eh? Si una vez lo dije que era un priista culturalmente hablando y se me echaron encima, todos casi me linchaban. Y sí, bueno, pues eso es lo que pienso, es un priista, pero ya no jamás lo volví a tocar el tema y creo que pues no me había equivocado. Mira, las cosas caen por su propio peso y hay que esperar los tiempos. En Ujú, eso hay que aprender del presidente. exacto. Cada vez que el presidente, híjole, no sabes cómo le he aprendido eso, cada vez que dice hay que esperar. Ujú. No, es un consejo enorme, porque uno quiere que rápido se resuelva algo, porque uno piensa, no, espérame, espérame. Sí, bueno, no, no hermana mi vida, porque María Teresa Montoya, ella es mi tía. Ah, mira. María Teresa Montoya era hermana, no es mi tía abuela, hermana de mi abuelo. Pero es que esa familia Montoya viene de María Teresa Montoya, Felipe Montoya, que eran actores, luego de Gustavo Montoya, que era pintor, de una bailarina que era Magda Montoya, o sea, toda la familia Montoya. Una vez Alicia Montoya, que ya murió, que también fue actriz y era la hija de María Teresa, era como mi prima, resulta que Alicia hizo un evento en Bellas Artes de María Teresa Montoya y dijo, en la familia Montoya, que investigó a 200, 130 se dedicaron al arte, ya sea como pianistas, como arquitectos, como pintores, como bailarinas, de todo hemos tenido. Entonces sí, Sonia, vengo de esa cepa. No, pues la felicitamos, doctora. Es usted pues una gran persona en todos los sentidos. En aquella época le llamaban, era familia de cómicos, porque así le decían a los actores. Ah, sí. Y qué interesante es el cine. A mí me encanta y lo veo seguido. Ah, pues Eh, podemos hacer un programa de cine y yo les puedo platicar, uy, tantas cosas del cine. Perfecto. Y Buenas y malas, y hay unas que no las puedo decir porque me meto en problemas, pero pues sí, ¿verdad? Sí he de ver cosas muy interesantes en esto del. Bueno, vamos a ir anunciando lo que. Ah, es que el compañero, se me olvidó, el compañero, ¿cómo se llama? Santiago R. ajá, Decía ahorita que Gibran Ramírez, que la gente, los jóvenes habían depositado su su apoyo, confianza. su confianza en él y los decepcionó. Dice, Ay, se logró. pues es que a eso es a lo que me refiero. Falta de análisis. Ay, sí, sí, pero ¿cómo? A ver, ¿cuál es la trayectoria, las características, el financiamiento? Bueno, una barbaridad de cosas que no veían y sí era muy desesperante, pero pues lo necesitan ver porque si no, como dices, creen que es una animadversión gratuita y no, uno se está basando en lo que está a la vista, pero no está a la vista para todos los jóvenes. Entonces, mi mensaje a los jóvenes es, fíjense bien, porque yo fui joven y entonces me entusiasmaba con cualquier cosa que brillaba y no, y además no pasa mucho tiempo, pácatelas para abajo y yo lo vi, uff, De mucho tiempo antes. no, a mí me entró una pendiente y una angustia, pero no era posible decírselo a los jóvenes porque los jóvenes no estaban en el tiempo suficiente para poderlo asimilar y para poderlo ver, no lo veían. Sí, es muy complicado, doctora, cuando uno detecta algo y lo intuye o lo sabe y no haya el momento para decirlo, porque la gente Sí. anda distraída y anda metida, emboletada ya en aquello, que ya
es muy Y, difícil abordar el tema. influenciada y los influencers y la infodemia y todo eso. Y entonces, por eso les decía yo, la confusión es una de las cosas que quieren sembrar. Ujú. La duda, la confusión, el miedo, el odio, todas esas cosas a ellos les convienen mucho, porque cuando uno está confuso, pues pasa eso. Pasa que sale una persona como Gibran y ay, sí, que él sea él. No, no, espérenme tantito. ¿Cómo? No, qué barbaridad. Ni modo. Sí, incluso yo andaba cayendo un poco en el error, pero gracias a su comentario, cuando me habló, me dijo, ya, yo ya empezaba medio a dudar, pero todavía no muy bien, sino cuando usted me habló, entonces cierto, lo que ya mis dudas ya traía, y fue en ese momento en que también yo ya tomé conciencia bien de lo que estaba pasando. No, Pero sí llega un momento en que uno flaquea, y en duda ese uno. momento lo vi muy peligroso. Uh-huh. Afortunadamente rápido, ya más o menos la gente sabe a qué le tira. Pero en ese momento dije, puta, esto está peligrosísimo. Porque Uh-huh. acuérdense que existe la CIA y que la derecha va armando sus personajes y los va metiendo poco a poco. ¿O ustedes creen que Lenin Moreno salió de la noche a la mañana? No, ese se fue ese bando. Se fue ese bando desde que se fue allá a Suiza y todo eso, y de repente mira nada más lo que sucede, ¿no? Una tragedia con Ecuador. O sea, la derecha gringa va construyendo personalidades que están a su servicio y los va metiendo, los va metiendo, los va metiendo, hasta que de repente, pácatelas, nos tiran. Y bueno, en Venezuela, imagínense nada más la fiscal y el de PEM y el de Petro Venezuela, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, la, P- PBS, no, pues la empresa como Pemex, pero de Venezuela, PDVSA, Petróleos PDVSA. PDVSA. No, pues ahí, imagínate, bueno, el director de PDVSA le salió como el nuestro. Sí, nada más que en dos regímenes diferentes. Y qué terrible, qué terrible. Bueno, ya para irnos despidiendo, dice Sonia Martínez, ya se comprometió la doctora Blanca Montoya, nos debe una charla de cine. Sí, Bueno, sí, claro que sí. muy bueno para involucrar, ¿verdad? Para comprometer gente. Bueno, bueno, para el día de mañana tendremos el tema la coyuntura internacional, el papel de México y la política de la 4T, reflexión y análisis con el analista internacional Víctor Torres. Esto es para el día de mañana, y para el sábado a las 12 tendremos el tema el constituyente de 1917 y su gran legado constitucional a la soberanía de México, reflexión y análisis con el historiador Eduardo Pérez López y el abogado José Ramón Puente. Esto es para el sábado a las 12 horas en el Parque de la Postal. Es presencial, ya saben. Esto es lo que tenemos para el sábado. Nos despedimos, y gracias a todos por habernos seguido, doctora, Ay, muy amable. nada más quiero decir una cosa, Toño, para que no Adelante. se te vaya. Cuando Santiago habló del anarquista y tú dijiste, bueno, anarquista entre comillas, esa es otra de las palabras que han satanizado. Digo, para Uh-huh. aprovechar el ejemplo, ¿no? En que Santiago lo usa justamente dentro de lo que han satanizado y tú lo referiste al anarquista, al pensamiento anarquista de los Flores Magón, ¿no? Uh-huh. Sí. Exacto, Eso es lo que pasa, pero hay que saber diferenciar anarquista dentro de la lógica oligárquica o dentro de la lógica de la izquierda. exacto. Bueno, Y sí, adelante, doctor. nada más para despedirme que les mando un beso y un abrazo a todos y qué rica plática hemos tenido y claro que pronto nos vamos a ver para hablar de cine. Exacto. Bueno, le mando un abrazo muy fuerte a todos los que estuvieron conectados, y ya saben, mañana tenemos una cita a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde los esperamos. Gracias. Cambio a un saludo muy afectuoso a los compañeros de Radio Comunitaria, hermanos Cerdán,
quienes estuvieron retransmitiendo en vivo esta charla de aquel lado de Tehuacán, Puebla, y a las compañeras de Radio Nueva República, quienes lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, una retransmisión en vivo en Radio Nueva República por internet. Gracias a todos. Cambio y fuera.